Estimados todos, heme aquí nuevamente, quinto video concerniente a la primera carta dirigida al difunto presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, un 13 de diciembre del año 2007. En la última correspondencia terminé diciendo que hay dos núcleos de personas, un 10% que tiene una mentalidad o una manera de percibir las cosas muy distintas al resto de la población, o ese 90% de la población. He acudido a un libro que se llama The Da Vinci Method, el método Da Vinci, escrito por el señor Gary Loporto. Este dice que en la vida existen dos grupos de humanos con características muy especiales. La mayoría de los humanos pertenecen a un grupo representado por un 90% de la población y un grupo, otro, los llamados índigos o Da Vinci, que pertenecen al resto del 10%. Sin embargo, no deseo catalogar a nadie o llamarlos con un término específico o una etiqueta. Las etiquetas no son buenas. Las etiquetas limitan. Pero hay una posibilidad de que estos dos tipos de personalidades existan. No presento aquí referencias, datos científicos o cualquier otra información para justificar estos personajes, pues solo me dejo llevar por lo que dice el señor Loporto. Además, tampoco deseo dificultar más esta carta. Más bien nombro este tipo de comportamiento o tipo de humanos como una base a lo que trataré de discernir en este escrito. El 10% de personas descritas por el señor Loporto son de la siguiente manera. Los Da Vinci son los agentes cambiantes de una sociedad. Son personas que poseen un gen común denominado poliformismo genético DRD4, exon 3,7. Repeat allele. Suena algo complejo, pero no es más que un gen que apoya el riesgo, apoya la búsqueda de la nobleza. Son personas que puedan aumentar sus energías cerebrales alfa y teta. Son personas que están más propensas a un nivel de solución de los problemas superior al común de las personas. Son personas carismáticas, honestas, etc. Y cuando estas personas no pueden utilizar esa genética para el bien o con un propósito de vida definido, se hacen depresivos, se entristecen hasta poder desarrollar un comportamiento neurótico. Si esto es cierto, debo decir con mucho respeto y autenticidad que pudiese yo pertenecer, que tengo este gen, pues así los análisis de estos libros me lo han comprobado. Pero el fin de esta carta no es explicar este gen o hablarles sobre mí, sino que creo y con respeto le digo que usted también pudiese pertenecer a este 10%. Muchos escritores, mucha gente del gremio artístico, muchas personas humanistas, muchos líderes mundiales con una calidad de pureza, a quien Dios gracias le ha otorgado un propósito de vida digno y de alta importancia en la humanidad. Por ello, heme aquí hablando con usted para comentar cuestiones vividas en mi tierra, para dar ideas de cómo reconciliar a nuestra tierra, si en algo sirven mis palabras, para compartir ideas y muchas otras cosas más. Tal vez sea esta parte de mi vida, o de mi vida, mi propósito de mi vida, y espero poder estar ayudando a solucionar algunos de los problemas que a diario Venezuela enfrenta. En vista de los resultados obtenidos en el referendo sobre la reforma constitucional venezolana, mi conciencia como venezolano me obliga a participar, informar y compartirle lo siguiente. Ojalá, y Dios lo permita, pueda hacerse otra reforma constitucional de acuerdo a lo que nuestra Carta Magna indique, y de esta manera ojalá algunas de estas ideas que aquí comunico puedan ser tomadas constructivamente y yo, como ser independiente, a través de experiencias de una vida, de un padre ahora difunto, podamos entre los dos participar
y reformar democráticamente, éticamente, una futura constitución venezolana. Comienzo y rectifico que no fue una derrota la de aquella vez, sino un triunfo lo que obtuvo el 2 de diciembre. Los errores son más pedagógicos cuando la persona se abre a la reflexión, al entendimiento y en oír esa sabiduría interna solo proveniente de lo intangible y tal vez lo divino. La reforma constitucional no aprobada no fue una derrota sino un triunfo, vuelvo a decir, para el sistema político venezolano. Debemos observar todo desde otra perspectiva. Distinguido señor, sabemos que la lucha entre lo que se ve y lo que no se ve ha traído violencia a nuestra tierra o nuestra Venezuela querida. Violencia causada por el 90% de los que creen que lo tangible es lo correcto. Mi pregunta ahora es, ¿cómo convencerles que están errados? ¿Cómo convencer a ese 90% de personas y cambiarlas a pensar más como ese porcentaje del 10% de la población y de esa manera tal vez verdaderamente reconciliar al país? ¿Qué hacer? Se ha comenzado. Y mis felicitaciones por esos cambios paradigmáticos y por su equipo de personas. Sin embargo, ¿cómo hacer que nuestra Venezuela querida actúe más sin violencia, sin obstáculos? ¿Y qué podemos hacer para que cotidianamente esa lucha entre el bien y el mal se minimice o se regularice? Ya esta es otra pregunta que necesita más análisis. Si la reforma se hubiese aprobado, tal vez las personas se hubiesen conformado con el tiempo, pero hubiese podido la aprobación de la reforma acabar con la violencia verdaderamente. Para ese entonces, con la reforma aprobada se hubiese podido persuadir a ese 90% de personas a pensar como un 10% de la población con esas otras características. ¿Cómo podemos reconciliar a un país dividido prácticamente en tres? El bando del sí, el bando del no y el bando de la abstención, que también está dividido en tres: los independientes, los no seguidores y los oportunistas. ¿Qué hacer? Heme aquí, señor presidente, con el mayor respeto y humildad, escribiéndole con todo mi ser y mi espíritu para poderle llegar mis pensamientos, mis inquietudes, mis derrotas, mis ideas como ciudadano venezolano, para que tal vez las experiencias de mi vida o de los míos puedan darle otra visión de lo que se pudiese hacer en una futura reforma constitucional humana y con más ética. Todo lo que usted está haciendo es producto de esa personalidad auténtica y difícil de corromper del bando del 10%. Su derrota se convirtió en un triunfo mayor al aceptar los resultados del plebiscito del 2 de diciembre del 2007. Basándonos en los resultados y en el universo del electorado, como también basándonos en ese 10% de la población que tienen una manera distinta de pensar, llamados índigos o da Vinci, los resultados obtenidos allí también son un triunfo. Lo está haciendo, y usted lo sabe. El universo es de 16 millones de personas, de las cuales el oficialismo sacó aproximadamente 4.400.000 y la oposición aproximadamente 4.500.000. Son estimados, pero lo que trato de decir es que si los que piensan distintos, un 10%, usted tiene unos votantes en su bando, y eso a pesar que solo 8 millones de personas acudieron a las urnas. El 10% del electorado total serían 1.600.000 personas y usted tiene ya 4.400.000, sin incluir la abstención. Esto quiere decir que hay personas que definitivamente creen en sus ideales. Yo pertenezco a la abstención y como independiente puedo aumentar ese 33% del universo total o aumentar ese 49% de resultados obtenidos en la reforma constitucional. Mi punto con todos estos números no es que más de la mitad del universo de 16 millones de personas estarían de acuerdo con ideales como el suyo si una reforma constitucional es propuesta con ciertas y determinadas condiciones humanistas. Tal vez no podrá lanzarse una reforma como se hizo, pero pudiese lanzarse vía una asamblea constituyente. Serán los constitucionalistas o el Tribunal Supremo de Justicia los que dictaminarán al respecto si se lanza la reforma. Pero lo importante es nuevamente ejecutarla. Nuevamente la pregunta a hacerse es cómo convencer a la población de que reformen la Constitución, cómo disminuir violencias, cómo persuadir a la población que piensen con más ética y con más principios en vez de pensar mezquina o egoístamente. Estas son algunas de las interrogantes
Y estas son algunas de mis propuestas, de mis respuestas. Señor presidente, heme aquí. A ustedes los que me están oyendo, fin de este quinto video concerniente a la primera correspondencia enviada al presidente difunto Hugo Chávez Frías el 13 de diciembre del 2007. En el próximo audio comenzaré con ciertos artículos constitucionales que deberían ser agregados a la nueva Constitución venezolana. Muchas gracias.